Buenos días. Bien, hoy es 13 de mayo del 2015. Bien, vamos a seguir en esta secuencia estudiando la reforma al Código de Procedimiento Penal presentado por el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación el pasado 16 de abril de 2015 ante el Congreso de la República. Hoy el tema es candente, buenísimo, la prueba de refutación. Y les voy a dar a ustedes unas pautas para que analicemos aquí este tan complicado temita que parece ser, pero que en realidad, a mi modo de ver, es muy sencillo si seguimos esta secuencia. Para ello entonces voy a, primero, a revisar esa ponencia de la Fiscalía General de la Nación en lo que pudo constituirse un presunto proyecto frustrado, porque no, pues, si bien es cierto, ahora como quedó el texto de acuerdo a la propuesta que ha señalado el Ministro de Justicia y el Fiscal, tiene un matiz un tanto diferente. Y también vamos a revisar esta jurisprudencia, quizás es la única prácticamente, un caso sucedido aquí en Cali que dio lugar a través de un juzgado penal del circuito, subió al tribunal y posteriormente en casación, y aquí surge la sentencia 43749 del 20 de agosto del 2014 con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carrier. Las consultas sobre el tema de la prueba de refutación son variadas. De todas maneras, la doctrina en desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que el artículo 362 de la Ley 906 es el único artículo que trata sobre la prueba de refutación. Nada más, en ningún otro artículo del Código de Procedimiento Penal toca el tema. De manera que su desarrollo integral sistemático ha sido por fallos que se han dictado primero en el Tribunal, conozco, de Manizales, y de igual manera entonces ahora recientemente esta sentencia de agosto del 2014, que muy seguramente, según esta ponencia que vamos a revisar acá de la Fiscalía General de la Nación, todavía no conocían su desarrollo jurisprudencial, porque vamos a ver aspectos allí que resultan ser como contradictorios en la esencia como viene desarrollada en la jurisprudencia del 20 de agosto del 2014. Para que quienes quieran consultar, pues aquí hay el doctor Alejandro de Castro, por internet se puede buscar, él tiene libro sobre este tema de la prueba de refutación. También hice una videoconferencia que aparece en mi portal sobre este desarrollo de la jurisprudencia 43749 del 2014, el cual lo pueden consultar, y también otro ya antes de que saliera esta jurisprudencia de la Corte Suprema. Ya el desarrollo que hice allí fue en relación con el concepto que para el doctor de Castro, penalista y defensor público de Medellín, pues él tiene un bagaje muy amplio sobre este tema y se apoya en unas sentencias del Tribunal Superior de Medellín. Pues comencemos entonces. Ojo con esto y pongan mucha atención, porque es poco lo que aparece en relación con este tema de consulta. No vayan a confundir este tema. Primero que todo les advierto, no es nada que ver con prueba de referencia del 438, que ya lo analizamos. Tampoco tiene que ver nada con la prueba sobreviniente del artículo 344, inciso final, que en el proyecto de la reforma y sigue igual. Ni tampoco tiene que ver con el tema de la impugnación de credibilidad. Y veamos lo siguiente. La ponencia que regula este tema, la prueba de refutación, está suscrita por una doctora María Victoria Parra, y se dice lo siguiente: la justificación
Permítame y excúseme que haga la lectura y después hacemos la intervención pues al final sobre las conclusiones sobre este tema. Si bien el ordenamiento procesal penal colombiano incluye dentro de las normas que hacen parte de esta codificación la prueba de refutación, se omitió una regulación íntegra de la misma, en tanto la única referencia que se hizo al respecto aparece consagrada en el artículo 362 de la Ley 906 de 2004, atinente al orden de presentación de la prueba, que a la letra reza: decisión sobre el orden de presentación de la prueba. El juez decidirá el orden en el que deberá presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía. Mandato que, tal y como lo afirma Alejandro de Castro, aquí me refiero pues al doctor de que te mencioné anteriormente, permite y se puede consultar en su página www.alejandrodecastroabogados.com. Permite inferir el reconocimiento que hace el ordenamiento procesal penal colombiano en torno a la existencia de la prueba de referencia y la potestad que asiste a las partes para solicitar dichos medios de conocimiento. No obstante, el problema que se plantea alude a la necesidad de integrar el ordenamiento procesal penal normas que regulen la postulación, admisibilidad y práctica de la prueba de refutación, así como la exigencia de incorporar dentro de las normas que regulan el debido proceso probatorio la prueba de contrarrefutación, en aras a garantizar la igualdad de armas, el derecho de defensa y confrontación. Para tal efecto, en esta ponencia se deben destacar varios aspectos, a saber: la noción de prueba de refutación, las características que identifican a este medio de prueba, los fines que se persiguen con los mismos, los presupuestos de admisibilidad de este medio de conocimiento, el elemento en que emerge la prueba de refutación, el momento, y la naturaleza de la prueba de contrarrefutación. Entonces, noción de la prueba de refutación. En sentido general, la prueba de refutación es la que se ofrece en contra de la prueba del adversario con el fin de desestimar su valor. Aquí se trae a colación la prueba en el sistema penal acusatorio módulo 4 para defensores públicos de la Defensoría del Pueblo. En este sentido estricto, alude a aquella que surge en el juicio para rebatir hechos aportados por los órganos de prueba postulados por las partes no previsibles en la audiencia preparatoria. Características de la prueba de refutación. Primero, es evidencia, por tanto debe cumplir con los requisitos de pertinencia y admisibilidad de toda prueba, artículo 357.2. Segundo, su finalidad es contradecir, contraprobar o explicar cierta evidencia ofrecida por la contraparte. Tercero, la prueba de refutación puede hacer parte de las solicitudes probatorias efectuadas desde la audiencia preparatoria. Cuarto, la prueba de refutación es independiente a la descubierta o postulada en la audiencia preparatoria. Se trata de una prueba que surge en el curso del juicio oral, en desarrollo de la práctica de los medios de prueba ofrecidos por las partes. Quinto, la prueba de refutación debe ser razonablemente imprevista, esto es, que la evidencia que se pretende controvertir con ella no sea conocida al momento en que las partes están obligadas a descubrir y postular los medios de conocimiento que presentarán en el juicio. De allí que a la parte que pretenda utilizar la prueba de refutación le asiste la carga de acreditar la imposibilidad en que se encontraba de conocer los hechos que pretende refutar con los nuevos medios de prueba que postula. Ahora vamos a examinar qué tan cierto son esos conceptos que se han indicado aquí en esta ponencia, de acuerdo pues al desarrollo jurisprudencial y las precisiones que hizo el magistrado Eugenio Fernández Carlier en esta sentencia ya mencionada. Finalidad que persigue con la prueba de refutación.
compartimos con Fernando Jiménez Montes. Aquí se hace alusión a gestión jurídica y forense de la prueba en el juicio oral, competencias para la refutación de la prueba de cargo, noviembre 10 del 2013. Se pone a pie de letra, a pie de página, perdón. Finalidad que persigue la prueba de refutación. Compartimos entonces con Fernando Jiménez que la prueba de refutación busca varios fines a saber. Primero, negar afirmaciones fácticas. Segundo, atacar la credibilidad del testigo. Tercero, explicar el medio de prueba. Cuarto, establecer la ilegalidad o no autenticidad del medio de prueba atacado. Quinto, develar la insuficiencia probatoria del medio controvertido. Presupuestos de admisibilidad de la prueba de refutación. La prueba de refutación, al igual que ocurre con los medios de prueba en general, está sometida a los criterios de admisibilidad legalmente establecidos por la Ley 906 de 2004, es decir, pertinencia, conducencia y utilidad. No obstante lo anterior, si bien la Corte Suprema de Justicia ha incluido dentro de los criterios de admisibilidad de la prueba el descubrimiento probatorio, en tanto de acuerdo a lo dispuesto por el 346 de la 906, el juez tiene la obligación de rechazar todas aquellas evidencias o elementos materiales de prueba sobre los cuales se haya incumplido el deber de revelar información durante el procedimiento de descubrimiento. Por tanto, las evidencias, medios y elementos no descubiertos no podrán aducirse al proceso ni convertirse en prueba dentro del mismo ni practicarse durante el juicio oral. Consideramos que la prueba de refutación está exenta de este presupuesto por la finalidad que cumple el descubrimiento probatorio, anclado fundamentalmente en la necesidad que las partes enfrentadas en juicio puedan conocer, previo a la celebración del mismo, los medios de conocimiento que cada uno de ellos va a presentar para sustentar su pretensión, aspecto que incide en el debido ejercicio del derecho de defensa, la vigencia del principio de igualdad de armas, la celebración de estipulaciones probatorias, así como la necesidad de generar un equilibrio en el juicio por la obligación que asiste a la Fiscalía de descubrir los medios de conocimiento favorables al inculpado que haya encontrado en el curso de la investigación. En cuanto a la pertinencia de la prueba de refutación, se tiene que la misma emerge del contenido del artículo 375 de la 906, en la que se dice que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable a uno de los hechos o circunstancias mencionadas. El escenario de ofrecimiento de la prueba de refutación. En Colombia, tal y como aparece concebido el debido proceso probatorio, concretamente el descubrimiento probatorio, la prueba de refutación puede tener un carácter intrínseco y extrínseco, toda vez que la misma puede surgir bien en el curso del proceso, una vez la Fiscalía y la Defensa han hecho descubrimientos de los medios de conocimiento que pretendan utilizar en el juicio oral y público, evento en el cual la Defensa deberá proceder a descubrir, previo a la celebración de la preparatoria y postular en el desarrollo de la misma, prueba que pretenda aducir al juicio para refutar los medios de prueba que la Fiscalía pretende aducir en su contra, en tanto la Fiscalía, con sustento en lo normado por el inciso final del artículo 344, procederá a descubrir de manera excepcional los medios de conocimiento que considere necesarios para controvertir aquellos que han sido descubiertos por la defensa, evento en el cual el juez, oídas las partes y considerado el perjuicio que puede generar para el derecho de defensa, decidirá si es excepcionalmente admisible o no el medio de prueba postulado por la Fiscalía. Prueba de refutación en sentido general, entre comillas. Nada, eso no es así. Y ahora les digo por qué. Realmente están descontextualizados en el tema de la prueba de refutación. Eso no es cierto, porque la jurisprudencia, según esta sentencia, que me la he leído más de 10 veces, al fin he comprendido realmente cuál es el sentido de la prueba de refutación, que no es ni prueba sobreviniente, que no se trata de un medio de impugnación de credibilidad, y que surge única y exclusivamente es el desarrollo del debate probatorio en el juicio oral, tal como le sucede a la prueba sobreviniente del 344, inciso final. Pero esa del inciso final, la prueba sobreviniente, se refiere al tema probando. Finalidad:
en la prueba de refutación no es sobre el tema probando. La finalidad de esta prueba de refutación es contradecir otra evidencia o el órgano mediante el cual se introduce al juicio oral, ha sido introducido al juicio oral. Eso no tiene nada que ver con la audiencia preparatoria ni con el descubrimiento que hizo la Fiscalía ya antes, porque son situaciones completamente diferentes o medios de conocimiento que van a ser atacados de otra manera muy diferente. Ahora, la diferencia aquí entre prueba refutada y la prueba de refutación es ostensible, y así lo hizo saber el magistrado ponente de esta interesante providencia que ya decanta y define. Por favor, no hay que caer en esos errores jurídicos, y por eso estoy leyendo la ponencia para que ustedes entonces más adelante hagan sus propias conclusiones. Era solamente hacer ese paréntesis para ir entendiendo el tema. De igual manera, la prueba de refutación puede surgir, dice aquí, que de igual manera la prueba de refutación puede surgir en el curso del juicio oral. Ahí sí, es la única que surge en el juicio oral, no antes. Entonces la parte que se hace alusión en el texto de que es cuando hay descubrimiento, descubre la Fiscalía y luego la defensa en la preparatoria, nada que ver, eso es absolutamente no cierto. Porque se discute la prueba, voy definiendo, la prueba de refutación tiene que ver no tiene que ver con el tema probando, con los hechos ni lo que va a dar lugar a la condena, tiene que ver en esencia contra ese medio de prueba que se obtiene en el juicio oral en ese momento fresquito. Allí, en ese juicio oral, esa evidencia o ese órgano que está introduciendo para atacar mismidad, legalidad, autenticidad, para controvertirlo en eso, ni siquiera para fines de impugnación de credibilidad, porque los fines de la impugnación de credibilidad se hace a través de otros medios, como el contrainterrogatorio del 391, y en esencia no tiene que ver nada contra la declaración de credibilidad de ese testigo, porque ahí no tiene que ver no se relaciona con ello. Pero entonces en esencia surge en el juicio oral. En el juicio oral es que surge, y vamos a ver otra cuestión bien interesante allí. Entonces dice aquí, seguimos leyendo: de igual manera la prueba de refutación puede surgir en el curso del juicio oral al momento de la práctica de los medios de prueba postulados por la Fiscalía y la Defensa, en la medida que los mismos aporten hechos nuevos que eran desconocidos por las partes. Evento en el cual surge la necesidad de descubrir y postular medios de conocimiento orientados por la necesidad de rebatir los hechos noveles que han surgido en el curso del debate probatorio. De allí la necesidad de reglamentar a nivel normativo un momento en el cual tanto Fiscalía como Defensa puedan, en el curso de este estanco procesal, postular prueba de refutación. Momentos que consideramos debe registrarse una vez que ha concluido la práctica de la prueba aplicada por Fiscalía y la Defensa. No, está claro que la prueba de refutación no tiene nada que ver con el tema probando, que es sobre la evidencia física y sobre el órgano que está introduciendo ese medio, y es para atacar entonces solamente la mismidad, la autenticidad, la credibilidad, la legalidad, mismidad, suficiencia o probabilidad, pero en ese momento que está surgiendo allí. Y cuando se va a refutar, entonces la parte que la propone lo hace inmediatamente el juez tiene que resolver eso, y si da cabida a ello, tiene que ser al renglón seguido, como lo dice el artículo 362. Entonces primero la prueba de la defensa presenta, el orden es presentar esa prueba de refutación que está haciendo la defensa, de la que la Fiscalía ya ha introducido en el desarrollo del juicio oral, al momento en que se está desarrollando el juicio oral. En esencia eso no se conocía desde la preparatoria, porque si se conocía en la preparatoria, entonces los fines no son los fines de prueba de refutación, sino muy diferentes. Serán otros medios de conocimiento, los del 382, con los testimonios, con peritos
la manera de impugnar la credibilidad a través del contrainterrogatorio, los testigos hostiles, etcétera, etcétera. Pero eso es para el tema probando, es decir, nada tiene que ver, la prueba de refutación nada tiene que ver con el tema probando. Y cuando se descubre la fiscalía en el discovery que hace inicialmente la defensa, lo que va a presentar no se conoce como prueba de refutación, no, va a impugnar credibilidad o va a atacar el tema probando. Nada tiene que ver entonces con prueba de refutación. La prueba de refutación entonces vamos a ir definiendo que es en sí, en su finalidad no es sobre el tema probando, sino contradecir otra evidencia u órgano mediante el cual se introdujo para atacar estos puntos sobre legalidad, sobre mismidad, suficiencia o probabilidad y credibilidad pues de cómo se introduce allí. Bueno, la prueba de contrarrefutación dice acá, teniendo en cuenta que la prueba de refutación postulada y presentada por la fiscalía puede conllevar a la incorporación de nuevos hechos que sorprendan a la defensa, surge para este sujeto procesal la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas orientadas exclusivamente a rebatir tales premisas fácticas. Si bien el ordenamiento procesal penal colombiano no consagró la prueba de contrarrefutación, consideramos ineludible su reconocimiento y reglamentación en aras a preservar garantías fundamentales, tales como el derecho de contradicción, de defensa y de igualdad de armas. Y entonces se propone un artículo en los siguientes términos. 397A, interrogatorio por el juez. Excepcionalmente el juez podrá intervenir en el interrogatorio para conseguir que el testigo responda a la pregunta que le han formulado, que le haga de manera clara y precisa. Una vez terminado el interrogatorio de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. 397. La Fiscalía podrá presentar prueba de refutación luego de finalizada la prueba de la defensa para rebatirla, sin que sea admisible en este momento prueba que debió ser postulada y descubierta al momento de presentar la acusación, y en la audiencia de formulación de acusación, presentada la prueba de refutación por la Fiscalía, la defensa podrá presentar la prueba de contrarrefutación. Discusión. 3 fueron primordialmente los temas discutidos en relación con la prueba de refutación, a saber, estaban completamente despistados en esta ponencia. Excúseme con todo respeto porque no conocían el sentido realmente de qué es una prueba de refutación. Tenían era tímidamente lo que había dicho Alejandro de Castro en el libro que tiene él, en los estudios que habían hecho la Defensoría Pública, en esos manuales que se despiden por parte de este organismo, y por ahí tímidamente también de unas sentencias del Tribunal de Medellín sobre el tópico, pero realmente según la jurisprudencia de la Corte, doctrinariamente 43.749 del 20 de agosto de 2014 es completamente diferente. Veamos. Entonces, ¿qué discutieron esto aquí? El primero, referido a si la prueba de impugnación puede asimilarse a la prueba de refutación. Bien, aspecto en el cual se indicó que aunque había un punto de coincidencia entre los dos, en tanto la prueba de refutación como impugnación tienen como cometido primordial desacreditar el testimonio, bien porque se ataca el testigo o lo que éste ha declarado. La prueba de refutación es más amplia toda vez que al lado de esta finalidad esta cumple otros objetivos. Por ejemplo, explicar el medio de prueba, acreditar su ilegalidad o no autenticidad. Ahí sí le pegaron al punto. En segundo lugar, se planteó la discusión relativa a si la prueba de refutación estaba sujeta a descubrimiento probatorio, aspecto frente al cual se plantearon dos posturas. Póngale cuidado. La de quienes consideran que la prueba de refutación está sujeta a descubrimiento probatorio, teniendo en cuenta que acorde con la regulación de la 906, el ordenamiento procesal hace referencia a la prueba de refutación en sentido general y por ende corresponde su postulación a la defensa en la audiencia preparatoria, una vez ha conocido los medios de conocimiento que la Fiscalía pretende aducir en juicio para sustentar su pretensión. O sea, aquí tenían confusa la cuestión, porque es que creen que es sobre el tema probando, que sí se desarrolla en la audiencia de acusación por parte de la Fiscalía en el discovery y en la audiencia preparatoria por la defensa, como vimos en las anteriores videoconferencias, el descubrimiento, pero todo es relacionado con el tema probando, es decir, el objeto del fondo
de lo que estás, por el motivo por el cual se va a ir a juicio, por pertinencia pues del 375, sobre hechos, circunstancias, autoría, participación, si cometió o no cometió el delito. Pero tímidamente aquí como que dice, sí, para explicar el medio de prueba, acreditar su ilegalidad o no autenticidad. Eso sí es el punto. O sea que no es el tema probando, y por eso es que eso solamente la prueba de refutación se hace énfasis, es que la que surge en el juicio oral, cuando están allí calienticos en el debate probatorio, y se refiere a esos tópicos, autenticidad, legalidad, sobre cómo fue el órgano que la introdujo, pero no sobre el tema probando, el objeto o el meollo del asunto, para que me entiendan. Eso es diferente. Por eso es que solamente cuando se hace el discovery de la fiscalía en la acusación y de la defensa, pues claro, ambos presentarán según su teoría del caso, pues qué es lo que van a atacar sobre credibilidad de testigos. Y entonces ahí se utilizarían, por ejemplo, las entrevistas que entregue la fiscal o la defensa también en razón a impugnar credibilidad, de acuerdo pues con lo que está definido en el artículo el 391 sobre el interrogatorio cruzado, o el artículo 403 que habla para impugnar credibilidad. Y claro, pues el contrainterrogatorio está diseñado es únicamente para refutar o para restarle credibilidad a ese testigo. Y el 391 dice, puede utilizarse otro testigo para que hable sobre la credibilidad de otro testigo también. Claro, eso es posible, y esa es la forma de impugnar credibilidad. Entonces no se puede confundir, desde ya lo voy diciendo, que no se puede confundir con impugnación de credibilidad. Si bien es cierto, eso tiene unas connotaciones diferentes del discovery que sucede acá antes de que se llegue al juicio oral, y sobre eso es que se van a dar, se van a atacar los medios de conocimiento a través de otros medios de conocimiento, pueden ser testimonios, peritos, los documentos, cualquier cosa de estas que se dan allí en razón para atacar esa, incluso el 440, el 441 se pueden utilizar para impugnar la credibilidad. Pero es claro que la prueba de refutación es diferente a la prueba refutada. Son dos temas muy diferentes. Una cosa es la prueba refutada y otra cosa es la prueba de refutación. Porque la prueba refutada se refiere al tema probando, sobre cómo se van a incorporar esos medios de conocimiento y cómo se van a atacar esos medios de conocimiento. Y la prueba de refutación sí tiene una connotación diferente, que se da en el debate probatorio, en el desarrollo del juicio oral, tal como le podría suceder en esa prueba sobreviniente del 344. Pero esa del 344, inciso final, sí tiene que ver con el tema probando, porque por eso se dice si es de vital importancia para los intereses del proceso, con el objeto de obtener la verdad real, material, o para la garantía de la defensa. Pues eso tiene que ver con el tema probatorio, o sea, con lo que se está discutiendo en juicio sobre responsabilidad. Muy diferente es a la prueba de refutación, que también surge en el juicio oral, pero con ese fin de atacar esa evidencia o ese órgano que le está introduciendo por razones de autenticidad, credibilidad, también sobre legalidad, sobre pertinencia, sobre ese punto tópico. Sigamos entonces acá. En segundo lugar se planteó la discusión relativa a si la prueba de refutación estaba sujeta al discovery, aspecto frente al cual se plantearon las siguientes posturas. La de quienes consideran que la prueba de refutación está sujeta a descubrimiento probatorio, teniendo en cuenta pues lo que dice el artículo, la ley 906. Porque es una prueba de refutación en sentido general y por ende corresponde su postulación a la defensa en la preparatoria, una vez han conocido los medios de conocimiento de la fiscalía. Bueno, eso ya lo dijimos. Otro sector por su parte consideró que la prueba de refutación, que debe ser objeto de reglamentación por la naturaleza misma de este medio de conocimiento y la finalidad que esta está llamada a cumplir, debe ser la prueba de refutación en sentido estricto. En tanto se trata de brindar a la Fiscalía de la Defensa la posibilidad de rebatir los hechos nuevos que surgen en el curso del debate probatorio, como si se tratara de una prueba sobreviniente. Ahí ya tenían algo más acertado y más cercano a la realidad del desarrollo jurisprudencial de la sentencia en mención,
que seguramente pues no la tenían de mano, cuando hicieron esta ponencia seguramente no estaba, porque es del 20 de agosto del 2014 y ese proyecto de reforma creo que se presentó fue en septiembre, ya cuando la ponencia estaba, seguramente esto viene desde el 2012, 2013, de la que se apartaron ahora pues el ministro de Justicia y el fiscal general de la Nación, porque realmente el artículo viene tal como está el 362 con una pequeña variación que vamos a ver ahora. Entonces finalmente se acogió la primera postura, dice. O sea, se acogió la postura de que está sujeta a descubrimiento probatorio, teniendo en cuenta pues la regulación de la 906, el tercer aspecto que se discutió fue al momento en el cual deba postularse la prueba de refutación, tema frente al cual se registraron dos posturas. La de quienes consideran que al haberse modificado el momento en el cual la defensa debe proceder al descubrimiento de prueba y haber establecido como tal 15 días con antelación a la audiencia preparatoria, la prueba de refutación debe ser postulada en la preparatoria, en razón al conocimiento que para este momento procesal ha adquirido defensa y fiscalía en torno a los medios de conocimiento que sustenten la pretensión de cada uno de ellos. Lo que pasa es que en este proyecto, que esta ponencia estaba dirigida era a que la preparatoria se variara en el sentido de que 15 días antes el defensor tenía que descubrir los medios de prueba antes de llegar a la audiencia preparatoria, que obviamente que eso no quedó en el proyecto actual del 16 de abril como está planteado por el ministro de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, porque viene igual como estaba en la 906, sino que cambian algunos tópicos allí en el desarrollo de esa audiencia preparatoria, pero no está, pues ellos hacen referencia a que 15 días antes de la audiencia preparatoria le van a decir a la defensa que tenía que descubrirlo, como quien dice, pues para que el fiscal cuando llegara a la audiencia preparatoria ya supiera entonces de qué era lo que había descubierto la defensa, pero eso no está así ahora, ni viene tampoco en el proyecto de reforma en tales condiciones. Ya lo dije en la audiencia preparatoria, que pronto pues pide lo que hace la fiscalía cuando hace el discovery y la defensa en la preparatoria es simplemente pedir un receso y el juez mirará si es voluminoso lo que está presentando la defensa para que pueda hacerse, y tanto fiscalía y víctima puede pedir ese receso. Quedamos claros también que en la audiencia de acusación ahora no le van a exigir, como está en el texto actual, pues que le dicen que la fiscalía le puede decir al juez que la defensa presente pues descubra lo que tenga. Eso cambió, porque en el proyecto que viene, si es firmado, pues si es aprobado en el Congreso, pues quedaría de que la defensa no le van a exigir en la audiencia de acusación discovery, sino que es un asunto exclusivamente para fiscalía y víctimas. Bueno, por su parte, otro sector consideró que la prueba de refutación por su naturaleza debe ser postulada una vez ha concluido la práctica de la prueba en juicio. En virtud que es a partir de este evento que la Fiscalía puede establecer qué hechos nuevos se aportaron al juicio y ameritan ser rebatidos. Pues una vez se perfecciona el interrogatorio cruzado de testigos, se puede tener conocimiento sobre las premisas fácticas que fueron objeto de prueba. Aquí sí ya es cierto este punto, así es que es, porque así está indicado en la ponencia del doctor Eugenio Fernández. En tanto, la sola petición del medio de prueba con una referencia que viabilice establecer su pertinencia y conducencia frente a los hechos objetos de debate resulta insuficiente para advertir con la suficiencia debida a los hechos que pueden ser refutados. Tesis que fue rechazada, en tanto se consideró que resultaría inconveniente una reglamentación como esta en la práctica, en razón a que conduciría a una dilación de procesos. Al respecto, se aprobó la primera tesis, o sea, la del descubrimiento de la acusación y en la preparatoria. No obstante, la ponente de este tema deja constancia según la cual esta forma de reglamentación resulta inapropiada porque impide que la prueba de refutación cumpla con la finalidad para la cual fue establecida en otros regímenes procesales, además que restringe los fines que cumple este medio probatorio solamente a servir de prueba de impugnación, desconociendo otros como los de servir para explicar adecuadamente un hecho, acreditar su legalidad, etc. La cuestión puntual es que la prueba de refutación solamente
se surge es en el debate probatorio, en el desarrollo del juicio oral. Y la finalidad no es sobre el tema probando, sino sobre credibilidad, autenticidad, mismidad, y credibilidad también puede ser, pero no con los fines de impugnación como tal, en ese sentido, sino y atacando pues esa evidencia y ese órgano que la está introduciendo en el desarrollo del juicio oral. Luego entonces ese discovery nada tiene que ver con el del objeto de prueba, que sí se da ya en la preparatoria y en la acusación, y que en esas condiciones allá nunca se va a presentar es prueba de refutación, sino prueba que impugne la credibilidad del testigo a través del testimonio cruzado, con documentos, con entrevistas, que esa es la única finalidad, para impugnar credibilidad o para refrescar memoria. Pero ya la cuestión la decantó muy bien en esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y ahora vamos a ver otros temas muy puntuales sobre ya el desarrollo de esa jurisprudencia. Entonces proponen la modificación normativa, el del 357 alusivo a las solicitudes probatorias, el cual quedará así. Dice la audiencia, durante la audiencia pues dará la palabra a la Fiscalía y luego a la Defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba o pretendan refutar los de la contraparte de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad. En fin, ese es el planteamiento, que obviamente eso no tuvo ningún eco en el proyecto que presentaron el ministro de Justicia y el fiscal general de la Nación el pasado 16 de abril, que de ser aprobado ese proyecto de reforma, pues va a quedar en los siguientes términos, la reforma. Artículo 362, dice aquí la propuesta presentada pues en el Congreso. Artículo 132, modifíquese el artículo 362 de la ley 906, el cual quedará así, 2 puntos. Artículo 362, decisión sobre el orden de presentación de la prueba. Las partes decidirán autónomamente respecto del orden en que presentarán su prueba en el juicio. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa, luego las de la víctima y la Fiscalía. Aquí hay un temita ahorita que lo voy a hacer la observación, porque metieron a la víctima, cuando la teoría del caso no es sino de las partes, fiscal y defensa, no los intervinientes. O mejor dicho, de una vez les adelanto esto. En la sentencia, si se leen ustedes la radicación que acabo de mencionar del magistrado ponente Eugenio Escarlier, dicen quiénes pueden solicitar la prueba de refutación. El Ministerio Público no lo puede hacer, porque su oportunidad es allá en el 344, cuando se decretan las pruebas, y eso que cuando de manera excepcional él considere pues que hay alguna que es de interés en el tema probando. 2. Las víctimas no pueden hacerlo, porque ellas no tienen un interés, una teoría del caso, a no ser que aquí ahora en esta propuesta que se presentó el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, pues quieran que, siendo la víctima su vocero el fiscal, pues lo pueda hacer el fiscal, que es el que tiene el interés allí como parte, porque solamente podrán ser entonces el fiscal y el acusado. El juez pues tampoco, porque en esencia no puede practicar pruebas de oficio. Ahora aquí dice el 362, inciso segundo: el orden de presentación de la prueba se establecerá en la audiencia preparatoria. Bueno, eso ya quedó claro ahí. Ahora sí, entonces miremos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal 43749 del 20 de agosto del 2014. Les voy aquí tengo un resumen más o menos en este corto espacio de tiempo que tengo para que entendamos lo siguiente. Hay una diferencia entre prueba refutada y prueba de refutación. La prueba refutada es lo siguiente, en estos términos exactos de la doctrina en la jurisprudencia pues de la Corte.
Se practica en el juicio, la prueba refutada se practica en el juicio oral a petición de una de las partes y es ofrecida, descubierta y solicitada en la fase probatoria ordinaria de la actuación procesal, es decir, la audiencia preparatoria, a menos que sea sobreviniente y deba cumplirse ese rito en el juicio oral. ¿Qué buscan con ella? Se busca sustentar las pretensiones expresadas en la teoría del caso o en los descargos. Por tanto, su objeto versa sobre aspectos principales de la controversia procesal, probatoria, jurídica y sobre los hechos objeto de juicio y que dieron lugar a adelantar la causa penal. O sea, para mí eso es tema probando. Ese asunto de la prueba refutada, entonces, tiene que ver en esencia el tema probando, el objeto por el cual se llevó a cabo o se va a llevar a cabo el juicio oral. La prueba de refutación es un medio diferente y se dirige directamente a controvertir, contradecir o impugnar aspectos novedosos e imprevistos y relevantes, suministrados por los medios de conocimiento practicados en el juicio oral a petición de la contraparte para sustentar su pretensión. Entonces, la prueba de refutación tiene por objeto cuestionar un medio refutado en aspectos relativos a la veracidad, autenticidad o integridad. Es decir, no es el tema del litigio. Eso para ir diferenciando. Dice en la ponencia que la contradicción puede ejercerse en el proceso penal a través de diferentes medios que no tienen nada que ver con la prueba de refutación. Por ejemplo, primero, porque hay que distinguir esto. La contradicción en el proceso penal sobre el tema del litigio, para que me entiendan, se surte es allá en la instancia de la audiencia de acusación y en esencia pues en la audiencia preparatoria, que es donde se dan las solicitudes probatorias. Pero ¿qué tienen por fin el tema probando, el tema del litigio? Primero, pruebas que versen sobre las teorías del caso que presentarán la Fiscalía y la Defensa. Segundo, las pruebas o sus resultados se cuestionan con los medios de impugnación de credibilidad. Tercero, la impugnación probatoria puede hacerse con pruebas sobrevinientes. Pero estamos en el tema pues del litigio. Cuarto, en algunos casos la declaración de testigos hostiles es una manera para controvertir la credibilidad de un declarante. Quinto, el contrainterrogatorio es un instrumento idóneo para refutar los testimonios de la contraparte. Claro, esa es que la manera de atacar la credibilidad del testimonio. Sexto, con el interrogatorio, dice el artículo 391, porque leamos esto es puntualmente el 391, miren que está redactado en estos términos que sigue igual. El 391 dice que, dice aquí en el inciso primero, este interrogatorio denominado directo se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objetos del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. Ese es el interrogatorio directo, entonces se puede referirse a la credibilidad de otro declarante. Y también puede, ¿cómo se puede refutar? A través del artículo 393, dice aquí el 393 en el literal A, la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo en parte lo que el testigo ha contestado. Por eso entonces el literal B dice, para contrainterrogar se puede utilizar cualquier medio de declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevistas, en declaraciones juradas durante la investigación o en el propia audiencia del juicio oral. Recordemos que este 393 va a tener ahora en la reforma un literal C que dice, durante el contrainterrogatorio se permitirán preguntas sugestivas. Recuerden que en el interrogatorio directo son preguntas abiertas, diga, cómo, cuándo, dónde.
pero si se va, la parte distinta de quien ofreció testimonio va a interrogarlo, será a través del contrainterrogatorio de las reglas del 393. Para el interrogatorio directo, pues quiero hacer énfasis en esto. En el interrogatorio directo, pues no pueden hacerse preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de la respuesta. En cambio, en el contrainterrogatorio, que era el problema que se tenía, pues porque en la forma de contrainterrogar son con preguntas cerradas. Usted ha dicho tal cosa, ¿es verdad, sí o no? Usted ha manifestado tal cosa. Entonces esas son preguntas cerradas, pero ahora dice aquí concretamente, aclara este punto: durante el contrainterrogatorio se permitirán preguntas sugestivas. Usted ha dicho en esta audiencia que se encontraba en tal parte, ¿cierto? Esas son preguntas sugestivas, pero es de acuerdo a lo que ya he dicho anteriormente. Conducirlo de tal manera para refutar ese testimonio. Bien, entonces volviendo al asunto aquí, hago énfasis pues que una cosa es esa prueba refutada y otra cosa es la prueba de refutación. Quedamos claros en que la prueba refutada pues tiene que ver con el tema probando, el tema de litigio, mientras que la prueba de refutación es una eventualidad que se va a dar en el juicio oral ya, en desarrollo de ese debate probatorio, sobre esa evidencia o sobre el objeto que está introduciéndola, para atacar esa autenticidad, legalidad. No tiene que ver con el tema probatorio de objeto de fondo para obtener sentencia o responsabilidad en el juicio. De manera que en punto a esta discusión, el descubrimiento será ceñido única y exclusivamente es en el juicio oral, es decir, de lo que está sucediendo en el debate probatorio. Nada tiene que ver en audiencia de acusación, ni en audiencia que hace el discovery y el fiscal, ni en la preparatoria que lo va a hacer la defensa. Allá no hable nada de prueba de refutación. Allá usted se ceñirá solamente a los medios de conocimiento del 382 para atacar credibilidad de otro testigo, como estamos explicando aquí ahorita de estos artículos. Pero entonces distinguir que no nada tiene que ver. Por eso es que la ponencia allí pues tenían una confusión enorme en ese sentido, debido a que hablaban del descubrimiento, como se opuso ahí la que firma el documento, diciendo que no le parecía que se acercaron sí a decir que eso era en el desarrollo del juicio oral, y se acercaron también a decir que eso es sobre autenticidad y mismidad del órgano mediante el cual se está introduciendo, pero no es para atacar, y nada tiene que ver con la impugnación de credibilidad. Bien, entonces la refutación de que habla el 391, que se autoriza para demeritar la credibilidad de otro declarante, nada tiene que ver con la regulación de la prueba de refutación del artículo 362. Es independiente y diferente a las enunciadas por las partes para llevar a juicio oral en la fase preparatoria del proceso con los fines de sustentar sus pretensiones. Ahora, el asunto es que no se puede valer de una prueba de refutación, ¿para qué? Para enmendar errores que se cometieron en el descubrimiento, tanto de la fiscalía como la defensa, de las partes, hablemos. Porque después quieren en el juicio oral darle la connotación que no es de la prueba de refutación, es decir, corregir esos errores de esos actos de investigación que debieron haberse descubierto y de haberse pues atacado de la manera como se establece en el código normalmente, pero no para subsanar irregularidades que dejaron de cumplirse en la parte que se tuvo que hacer sobre el descubrimiento, porque en esencia ya tienen que ver es con el tema del litigio. Bien, ¿cuál es la finalidad de la prueba de refutación? Su propósito entonces es contradecir otra evidencia o el órgano con la que se produjo, para derruir su credibilidad, legalidad, mismidad, suficiencia u otro aspecto trascendente de su alcance, veracidad, autenticidad o integridad. Por tanto, entonces no se extiende a materias diferentes a las señaladas. Las características es una novedad que se da sobre un objeto específico. El momento procesal en el que se conoce la prueba de refutación es en el juicio oral, en el desarrollo del debate, su trascendencia. Ahora, allí también tiene unos requisitos que cumplirse, como cuáles son.
pues la necesidad, la conducencia, pertinencia y utilidad la deben exponerlo el solicitante. Los solicitantes son las partes, en este caso acusador, acusado. Aunque allí en la reforma se habla de la víctima, pues ahí entonces se está como desconociendo lo que se dijo aquí en esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, porque se dice que ni el Ministerio Público ni las víctimas, que solamente son las partes, entiéndase acusador y acusado, que tienen una teoría del caso. Bien, ahora, si el supuesto es conocido, o sea, es antes de llegar al juicio oral, entonces la manera de atacar ese tema de litigio debe ser con el interrogatorio, con el contrainterrogatorio, puede ser con prueba sobreviniente, impugnación de credibilidad, testigo hostil o contradicción a través de otra prueba solicitada en la preparatoria. Por eso es que allá se debe decantar o depurar la prueba en razón de pertinencia, conducencia y utilidad, pero sobre el objeto como tal de discusión en el juicio oral. El 375 habla sobre hechos y circunstancias que tienen que ver sobre la autoría o también sobre aspectos que lleven a ser más probable o menos probable algunos de los hechos o circunstancias que se mencionan allí, o sobre la credibilidad del testigo, o de un perito. Sí, eso es cierto, pero entonces allí es claro que ese asunto es diferente sobre el descubrimiento allá que lo que se está dando acá pues en el desarrollo del juicio oral del debate. El objeto o razón de ataque de la prueba de refutación de la evidencia, dijimos, o del órgano en que se introdujo. Entonces se trata es con ella de derruir credibilidad del órgano con el que se produjo, de la legalidad, de la mismidad o la veracidad. Por eso entonces cuando surge, por ejemplo, el fiscal está presentando en el juicio oral ese testigo, un investigador que de pronto haya quebrantado con reglas de cadena de custodia sobre la autenticidad de ese elemento, de esa evidencia, y usted presenta entonces una prueba de refutación y dice, un momentico, pues yo me di cuenta de que realmente eso no fue como está diciendo el testigo y lo tiene ahí mismo, entonces preséntelo. Tiene que resolverlo el juez inmediatamente, no dar lugar a seguir con el juicio oral sin que se resuelva ese asunto. La Corte aquí en esta sentencia lo dijo, inmediatamente. Pero la solicitud que usted haga tiene que ser entonces también con los mismos requisitos de las solicitudes probatorias en la preparatoria, o sea, pertinencia, conducencia y utilidad, con esa finalidad, atacar la mismidad, autenticidad. Entonces dijimos que están legitimados el defensor y el fiscal, ni el Ministerio Público, ni la víctima, ni el juez, menos el juez, que no puede practicar pruebas de oficio. Porque realmente en estos juicios es desafortunado que los jueces, siendo imparciales, se parcializan. Como está ahí, abusan de ese artículo 380 y el 397, el interrogatorio del juez. Terminan haciendo preguntas, en muchos casos, tratando como de establecer si el testigo está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Un asunto que deben de resolver las partes a través de la impugnación de la credibilidad. Por eso entonces se inclina la balanza y comete ya sé que se genera una nulidad del proceso porque el juez se parcializa. Y ahí hay infinidad ya de sentencias donde los jueces, por esa parcialización, porque no se quitan ese rótulo que tienen de la ley 600 del 2000, y entonces hacen que sea inoperante el sistema penal acusatorio desconociendo eso, aunque algunos ya han comprendido muy bien esto. El dato clave es entonces, que la prueba de refutación tiene que referirse sobre datos que aparecen en el debate probatorio del juicio oral como consecuencia de la práctica de otra prueba. Debe solicitarse durante el recaudo de la prueba refutada, si es procedente tiene que autorizarse y en lo posible practicarse inmediatamente después de que culmine la introducción del medio a contradecir. Sobre el discovery, entonces, como el motivo que justifica la prueba de refutación se conoce en el juicio oral, no es dable que se descubran y pueda ofrecerse en oportunidades procesales anteriores a dicho debate. Punto. Ya. Nada que ver eso allá en la audiencia en la audiencia preparatoria para acusación para el fiscal y víctima y para la defensa en la preparatoria.
El solicitante, insisto, debe demostrar entonces necesidad, conducencia, pertinencia y utilidad, y ahora más que todo que viene definido pues claramente ahí en este proyecto de reforma qué se entiende por pertinencia, qué se entiende por conducencia y qué se entiende por utilidad, pero respecto a esa finalidad. Ahora, la diferencia entre diferencia entre prueba de refutación y prueba sobreviniente del 344, dice la sentencia: su objeto y propósito. La refutación es significativa para debilitar otra prueba en concreto, mientras que la sobreviniente introduce materia distinta y busca soportar o infirmar la teoría del caso o los descargos, pues su no incorporación acarrea grave perjuicio en la decisión que deba adoptarse, o también cuando genera daño a la garantía de la defensa. 344 inciso final. Ese quedó igual, el 344 no ha sido modificado. Dice aquí: sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Sobre este tópico de la prueba de sobreviniente, hay una interesante providencia de la doctora María del Rosario González de Lemus, María del Rosario González Muñoz, ahora quien renunció pues ya a la Corte Suprema de Justicia. Es una interesante providencia que ya pues puntualiza el tema de la prueba sobreviniente como tal. Pues esa es la que se da en el juicio. Entonces mire que solamente se refiere a que alguna de las partes, habla de las partes, encuentra un elemento material probatorio. Entonces aquí no cabe preguntarse si el Ministerio Público, si la víctima, que son los intervinientes. Vuelve otra vez, se encaja la situación acá con la que estimó el magistrado oponente de esta providencia, en la que él dice que no pueden proponerlas ni el Ministerio Público porque él debe hacerlos en la preparatoria. Entonces, si es prueba sobreviniente, pues tampoco podrá hacerlo en el Ministerio Público. Y la víctima no están autorizados a proponer una teoría del caso propia, y la iniciativa es de las partes y no de los intervinientes. Además, porque de todas maneras no se puede entonces confundir, ya es claro, la prueba de refutación con la prueba sobreviniente. Bien, finalmente esas son las conclusiones. Creo que ha sido un buen desarrollo de este tema. Vamos a tratar de que el tema sea lo más claro posible, porque es que a veces nos vamos a enredar. Al principio todo era oscuridad, cuando estaba la ley 906, cuando fui defensor público en el 2006 aquí en Cali, en adultos, pues realmente era un caos, porque todos los servidores públicos, cada uno tenía una forma de interpretar las cosas. Ni siquiera se sabía a fondo lo de la prueba de refutación, solamente hasta el 2014 que ya se explicó. Miren que este documento de la Fiscalía en ese proyecto de reforma, no el de ahorita presentado el 16 de abril, pero presupuestos que se tuvieron en cuenta para otros proyectos que por fortuna no ingresaron o no tuvieron un buen final en el Congreso, pues tenían una cuestión muy vaga sobre el asunto. Pero creo que en este momento es claro. Los invito a que lean la providencia de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que ese es el sentido real de la prueba de refutación, y su desarrollo está más que claro en esta jurisprudencia importantísima de la Corte Suprema de Justicia. Ven, por la cuestión del tiempo les agradezco. Estoy preparando otro tema. Vamos a seguir en esta secuencia trabajando sobre la reforma del Código de Procedimiento Penal. Dale clic si te gusta, por favor, comparte este pensamiento.